Hola, soy Sofía, y mi propia hermana, después de vivir gratis en mi casa durante meses, me dijo que si no me gustaba cómo manejaba las cosas, pues que me largara. Sí, que me fuera de mi propio apartamento, el único lugar que sentía verdaderamente mío. Fue como si una bofetada helada me despertara de un largo y sumiso letargo. ¿Alguna vez has sentido que te quitan el aire en tu propio espacio? ¿Por la misma gente que se supone debe protegerte? Antes de contarte cómo esa frase, dicha con una copa de vino caro en la mano, mientras mi casa estaba hecha un desastre, lo cambió todo. Déjame un comentario diciéndome desde dónde me ves y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando la persona más callada de la familia finalmente encuentra su voz. Todo comenzó hace 6 meses, cuando mi hermana mayor, Valeria, su esposo Ricardo y sus 2 hijos llegaron a mi puerta con maletas y una historia de problemas temporales con su arrendador. Solo será un mes, Sophie, te lo prometo, me dijo con esa sonrisa que siempre usaba para conseguir lo que quería. Yo, como siempre, creí en ella. Vivo en un apartamento moderno en Coconut Grove, un regalo de mi abuela, mi refugio, pero ese refugio se convirtió rápidamente en su territorio. Ellos vivían un estilo de vida de lujo que no podían costear. Cenas en Brickell, un BMW nuevo, ropa de diseñador para los niños. Mientras tanto, yo pagaba las facturas de luz, agua e internet, que se habían triplicado por su consumo desmedido. Mi hogar ya no se sentía como mío. Era su hotel personal. Y yo era la gerente, la niñera y la empleada de limpieza. Todo en uno. El espacio físico comenzó a encogerse a mi alrededor, de una manera casi simbólica. Mi habitación, que antes era mi santuario de creatividad, se llenó con los juguetes de mis sobrinos y la ropa que Valeria compraba compulsivamente y no tenía dónde guardar. Mi escritorio de diseño gráfico, donde pasaba horas trabajando para pagar las cuentas que ellos generaban, se convirtió en mi comedor improvisado. Comía apurada, con el ruido de sus vidas de fondo, sintiéndome como una extraña. Sobre ese mismo escritorio, una pequeña foto de mi abuela sonreía. Y a veces sentía que me miraba con decepción. La deuda silenciosa crecía cada día, y aunque nunca lo mencioné, la cifra de $12,000 en gastos extra se repetía en mi cabeza como un martillo constante, un recordatorio de mi propia cobardía. La humillación era sutil, un goteo constante de pequeños desprecios. Un día, encontré uno de los dibujos de mi sobrino hecho con marcadores permanentes sobre un boceto crucial para un cliente importante. Cuando se lo mostré a Valeria, ella apenas levantó la vista de su teléfono. «Ay, Sofía, no seas tan dramática. Es solo un papel», dijo, quitándole toda importancia a mi trabajo, a mi fuente de ingresos, a la misma que mantenía el techo sobre su cabeza. Ricardo, por su parte, era una sombra, un cómplice silencioso que se beneficiaba del arreglo y nunca intervenía. Su pasividad era, en cierto modo, aún más dolorosa. Era un acuerdo tácito entre ellos. Sofía se encargará. Sofía aguantará. Sofía no dirá nada. En un intento desesperado por encontrar un aliado, una noche abordé a Ricardo mientras Valeria bañaba a los niños. Le expliqué con calma que la situación financiera era insostenible, que estaba usando los ahorros que mi abuela me había dejado para emergencias. Esperaba un mínimo de comprensión, quizás una promesa de que hablarían, de que buscarían una solución. En cambio, se encogió de hombros, evitando mi mirada. «Habla con tu hermana». «Sophie, tú sabes cómo es ella», respondió, lavándose las manos y dejándome completamente sola. Ese fue el momento en que entendí que no eran 2 personas, sino un frente unido de explotación. La pequeña esperanza que tenía se desvaneció, y el peso de la situación se sintió el doble de pesado. La presión financiera se volvió más tangible cuando recibí una notificación de la administración del condominio. Las cuotas de mantenimiento estaban atrasadas, y el consumo excesivo de agua había generado una multa. El sobre rojo con el sello de urgente parecía gritarme desde la mesa de la cocina, donde Valeria lo había dejado tirado junto a una revista de moda. Sentí pánico. Mis ahorros se estaban agotando a una velocidad alarmante.
Mientras yo contaba cada dólar, ellos planeaban un viaje de fin de semana a Los Cayos. La desconexión entre nuestras realidades era tan abismal que parecía una broma cruel. Yo vivía en una constante ansiedad, mientras ellos vivían una fantasía a mi costa. Cada vez que me sentía a punto de derrumbarme, miraba la foto de mi abuela. Recordaba sus palabras el día que me entregó las llaves del apartamento, poco antes de fallecer. «Cuida esta casita, mija», me había dicho, su voz suave pero firme. «Es tu lugar seguro en el mundo, tu independencia. No dejes que nadie te lo quite». Sentía que le estaba fallando. Estaba permitiendo que su legado, el símbolo de mi libertad, fuera profanado y convertido en un nido de parásitos. La culpa se mezclaba con la rabia, pero el miedo a la confrontación, un miedo que Valeria había cultivado en mí desde la infancia, me mantenía paralizada. Valeria siempre había sido así, el sol alrededor del cual toda la familia debía girar. Era ruidosa, carismática y absolutamente egoísta. Nuestros padres siempre cedieron a sus caprichos, dejándome a mí en un segundo plano, la hija tranquila y responsable que no causaba problemas. Esa dinámica se había perpetuado en nuestra vida adulta. Yo era el puerto seguro, la red de contención, la que siempre estaría ahí para recoger sus pedazos. Pero esta vez era diferente. No estaba recogiendo sus pedazos, me los estaba arrojando encima, enterrándome viva bajo el peso de su irresponsabilidad y su descaro. Y yo, por alguna razón, seguía permitiéndolo. La semana pasada, mientras luchaba por terminar un proyecto de diseño web con una fecha de entrega imposible, la escuché hablar por teléfono en la sala, riendo a carcajadas. «Claro que sí, amiga. El jueves en mi casa. Va a ser una fiesta increíble. Ricardo compró unas cajas de vino espectaculares. Jueves. El mismo día en que yo debía entregar el proyecto del que dependía mi reputación profesional y una buena parte de mis ingresos del mes. Mi corazón se hundió. Una fiesta. En mi casa. En la noche más importante de mi carrera hasta ese momento. El sonido de su risa despreocupada fue el trueno que anuncia la tormenta. Sabía, con una certeza helada, que algo estaba a punto de romperse. Intenté razonar conmigo misma, diciéndome que tal vez exageraba, que una pequeña reunión no sería el fin del mundo. Era un mecanismo de defensa que había perfeccionado con los años. Minimizar mis propias necesidades para no crear conflicto con Valeria. Me repetía que podía encerrarme en mi cuarto, ponerme los audífonos y que, con suerte, ni siquiera notaría que estaban allí. Pero en el fondo de mi estómago, una bola de ansiedad fría crecía sin control. Sabía perfectamente cómo eran las pequeñas reuniones de mi hermana. Eran eventos ruidosos, desordenados, y siempre se salían de control. El problema era que esta vez el escenario de su caos no era un bar en South Beach o la casa de un amigo rico, sino mi espacio de trabajo, mi santuario, la noche antes de la entrega más importante de mi carrera. La negación era un refugio cálido, pero la realidad ya golpeaba a la puerta. Al día siguiente, con el corazón en la garganta, me acerqué a Valeria mientras se pintaba las uñas en mi sofá, con los pies sobre la mesita de centro que había sido de mi abuela. «Vale, sobre lo de esta noche», empecé, tratando de que mi voz sonara casual. «Tengo que entregar un proyecto enorme mañana por la mañana. De verdad necesito silencio para concentrarme. ¿Podríamos, por favor, posponerlo?» Ella ni siquiera me miró. Sopló sus uñas con aire de fastidio y respondió: «Ay, Sophie, no seas tan dramática. Es solo una juntada tranquila con amigos. Ponte tus audífonos y ya. Además, ya todo está organizado. No voy a cancelar por uno de tus dibujitos». La palabra dibujitos fue como una daga. Mi carrera, el sustento que la mantenía a ella y a su familia, reducido a una trivialidad. Me di la vuelta sin decir nada más. No había nada que decir. La decisión ya estaba tomada. Y mi opinión, como siempre, era irrelevante. Llegó la noche del jueves, y con ella, los invitados. Me encerré en mi habitación a las 7 de la tarde, con una taza de café y la determinación de ignorar el mundo exterior. Al principio,
Fue solo un murmullo de conversaciones y risas. Pero para las 9, la música retumbaba con un bajo que hacía vibrar el suelo y mi escritorio. Las voces se convirtieron en gritos y carcajadas estridentes. Me puse los audífonos con cancelación de ruido, subiendo la música clásica al máximo, pero era inútil. El caos de Valeria se filtraba por cada grieta, invadiendo mi mente, haciendo imposible que me concentrara en las complejas líneas de código y diseño que tenía frente a mí. Me sentía como una náufraga tratando de mantenerse a flote en medio de un huracán que ella misma había desatado en mi sala. Alrededor de las 11, en un momento de desesperación, la perilla de mi puerta giró violentamente. Alguien, claramente borracho, intentaba entrar. ¡Ocupado!, grité, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Hubo una risa tonta al otro lado, y luego unos pasos que se alejaban. Me levanté, temblando de ira y miedo, y puse el seguro. Tuve que ponerle seguro a la puerta de mi propia habitación. En mi propia casa. Me sentí como una prisionera, una intrusa en mi propio refugio. Mis ojos se posaron en la foto de mi abuela sobre el escritorio. Su sonrisa parecía decirme, ¿hasta cuándo, mija? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto? La impotencia que sentí en ese momento fue tan abrumadora que tuve que apretar los puños para no empezar a golpear la pared. Poco después, un olor acre y familiar comenzó a colarse por debajo de la puerta. Humo de cigarrillo. Mi hermana sabía perfectamente que el reglamento del condominio prohibía fumar terminantemente dentro de los apartamentos. Una sola queja de un vecino significaba una multa de $500. Una multa que, por supuesto, tendría que pagar yo. Recordé el sobre rojo con la advertencia sobre el consumo de agua y sentí un pánico helado. No solo estaban destruyendo mi paz, sino que también estaban poniendo en riesgo mi estabilidad financiera de la manera más descarada y egoísta posible. Cada bocanada de humo que entraba en mi cuarto se sentía como un insulto directo, una prueba más de que las reglas, mi bienestar y mis límites no significaban absolutamente nada para ellos. Era su mundo, y yo solo vivía en él para pagar las consecuencias. Finalmente, a las 2 de la madrugada, con los ojos ardiendo por el cansancio y el estrés, envié el proyecto final. El alivio duró apenas un segundo. Apagué la computadora y me quité los audífonos, y el silencio me golpeó. La fiesta había terminado, pero no era un silencio pacífico, sino uno cargado de tensión. El silencio que precede a la evaluación de los daños después de una catástrofe. Abrí la puerta de mi habitación con una sensación de pavor, preparándome para lo peor. El sonido de mi corazón era lo único que escuchaba mientras caminaba por el corto pasillo hacia la sala, hacia el epicentro de la devastación. Sabía que lo que iba a encontrar no me iba a gustar, pero la realidad superó con creces mis peores pesadillas. La escena era apocalíptica. El apartamento, mi hogar minimalista y ordenado, parecía un campo de batalla. Había vasos vacíos y botellas de vino por todas partes. Una mancha de vino tinto se extendía como una herida abierta sobre mi alfombra blanca. Había cenizas de cigarrillo sobre mis libros de diseño gráfico y restos de comida pegados a los cojines del sofá. El aire estaba viciado, una mezcla repugnante de alcohol, humo y perfume barato. Era una profanación. Habían tomado el único lugar en el mundo donde me sentía segura y lo habían convertido en un basurero, en el testimonio físico de su absoluta falta de respeto por mí y por todo lo que yo había construido con tanto esfuerzo. Cada objeto fuera de lugar era un grito silencioso de su egoísmo. Encontré a Valeria en la cocina, recargada contra la encimera, sirviéndose una última copa de vino de una botella casi vacía. Ni siquiera se inmutó cuando entré. No hubo una disculpa, ni una pizca de vergüenza en su rostro. Solo una indiferencia fría y calculadora. Valeria. Mi voz salió como un susurro tembloroso, cargado de lágrimas que luchaban por salir. Mira esto. Mira lo que le hicieron a mi casa. Te pedí solo una cosa. Te pedí respeto. Levanté la mano, señalando el desastre a nuestro alrededor, la evidencia irrefutable de su traición. Esperaba, tontamente, ver un destello de arrepentimiento, una señal de que entendía el daño que había causado. Pero lo único que recibí
fue su mirada vacía y despectiva. Ella tomó un sorbo de su vino. Me miró de arriba abajo como si yo fuera un insecto insignificante y soltó las palabras que lo cambiarían todo. Con una calma cruel y un desdén que me heló los huesos, dijo: ¿No te gusta? Pues lárgate. La frase quedó suspendida en el aire, cortante como un trozo de vidrio. Lárgate. De mi propia casa. La casa que mi abuela me dejó. La casa cuyas cuentas pagaba yo sola. La casa que los había acogido cuando no tenían a dónde ir. Ricardo estaba de pie junto a ella, en silencio, mirando al suelo, su pasividad una vez más dándole a ella todo el poder. En ese instante, supe que no solo me había faltado al respeto, me había borrado, me había declarado inexistente en mi propio universo. El shock fue tan intenso que mis lágrimas se secaron al instante. Una claridad fría y afilada reemplazó el dolor y la confusión. La vi a ella, con su copa de vino caro en la mano, rodeada del caos que había creado, y por primera vez en mi vida, no vi a mi hermana mayor, vi a una extraña, a una usurpadora. La dinámica de poder que había definido nuestra relación durante 25 años se hizo añicos con esas 5 palabras. El miedo que siempre le había tenido se evaporó, y en su lugar quedó un vacío gélido, un espacio donde podía nacer algo nuevo. Ya no había nada que salvar, nada que proteger. El lazo familiar se había roto de forma irreparable. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. Caminé de regreso a mi habitación, pasando por los restos de su fiesta, sintiendo que mis pies no tocaban el suelo. Abrí mi closet, saqué una pequeña maleta de mano y empecé a meter ropa de forma mecánica. Un par de jeans, unas camisetas, mi computadora portátil. Mi mente estaba en blanco, operando en piloto automático. Lo último que tomé fue la pequeña foto enmarcada de mi abuela. La sostuve por un segundo, su rostro sonriente dándome una fuerza que no sabía que tenía. Pasé junto a Valeria y Ricardo, que me miraban con una mezcla de sorpresa y burla, seguramente pensando que era solo otro de mis dramas silenciosos. Abrí la puerta principal. Salí al pasillo y la cerré detrás de mí. El sonido del cerrojo encajando fue el sonido más liberador que había escuchado en mi vida. Pasé la noche en un motel barato en las afueras de la ciudad, uno de esos lugares impersonales con sábanas ásperas y un olor persistente a desinfectante. El silencio en la habitación era tan absoluto que me zumbaban los oídos. Después de meses de ruido constante, la televisión a todo volumen, los gritos de los niños, la música de Valeria, la quietud se sentía antinatural, casi agresiva. Me senté en el borde de la cama, con la pequeña maleta a mis pies, y miré la pared de color beige desvaído. No lloré. El shock había congelado mis lágrimas, dejándome en un estado de extraña lucidez. Era como si estuviera viendo mi vida desde fuera, observando a una chica que acababa de ser desterrada de su propio hogar por la persona que, se suponía, debía protegerla. La sensación de injusticia era tan física que me costaba respirar. El primer instinto fue culparme a mí misma. ¿Por qué no había puesto límites antes? ¿Por qué había permitido que las cosas llegaran tan lejos? La voz de mi madre resonó en mi cabeza, con sus eternas justificaciones para el comportamiento de Valeria. Es que ella es así, apasionada. Tú eres la fuerte, Sophie. Tú puedes con esto. Siempre había sido la fuerte, la comprensiva, la que cedía para mantener la paz. Pero esa noche, en esa habitación estéril, la palabra paz me sonó a burla. No había habido paz en mi casa, solo una tregua unilateral que yo mantenía a costa de mi propia salud mental y financiera. El recuerdo de Ricardo, de pie junto a ella, sin decir nada, avivó una rabia fría en mi pecho. Su silencio no era neutralidad, era complicidad, era la validación silenciosa de la crueldad de mi hermana. Saqué mi teléfono del bolsillo, más por hábito que por otra cosa. La pantalla se iluminó, y vi la foto de mi abuela que usaba como fondo de pantalla. Estaba sonriendo, con ese brillo de picardía en los ojos que yo tanto amaba. Fue como si me estuviera mirando directamente. Y en esa mirada encontré la chispa que necesitaba.
Recordé sus manos arrugadas entregándome las llaves del apartamento. «Este es tu castillo, mija», me dijo. «Aquí mandas tú, que nadie te haga sentir pequeña bajo tu propio techo». Sentí una oleada de vergüenza, no por haber sido débil, sino por haber olvidado sus palabras. Había permitido que profanaran su regalo, que pisotearan su legado. La tristeza se transformó en algo más duro, más afilado. Determinación. Ya no se trataba de mí, se trataba de honrarla a ella. Con esa nueva claridad, abrí mi computadora portátil. La batería estaba casi agotada, pero tenía suficiente carga para lo que necesitaba hacer. Ignoré los correos de trabajo y abrí directamente la aplicación de mi banco. Durante meses, había evitado mirar el panorama completo, limitándome a pagar las facturas una por una, como si no ver la suma total hiciera la deuda menos real. Pero esa noche, me obligué a mirar. Hice una hoja de cálculo, meticulosamente, línea por línea. El aumento en la factura de la luz, del agua, del internet, los gastos de supermercado que se habían cuadruplicado, la multa del condominio. Cuando llegué al total, la cifra me dejó sin aliento. $12,472. $12,000 de mis ahorros. El dinero que mi abuela me había dejado para mi futuro. Evaporados en 6 meses de lujo ajeno. Verlo en blanco y negro, en una fría pantalla de Excel, fue la prueba final que necesitaba. Esto no era una ayuda familiar, era un saqueo. Mientras buscaba el correo electrónico con la última factura del condominio, una notificación apareció en la parte superior de la pantalla de mi teléfono. Era de un chat grupal de WhatsApp, uno de los muchos de Valeria, en el que me había incluido y que yo siempre silenciaba. Se llamaba Las Reinas de Miami. Por un impulso de masoquismo, lo abrí. El último mensaje, enviado por Valeria hacía menos de una hora, me revolvió el estómago. Decía: «La drama queen al fin se fue. Más espacio para nosotras. Mañana brunch para curar la resaca. ¿Quién se apunta?» Debajo, una serie de emojis de copas de vino y caras riendo de sus amigas. No había ni una pizca de remordimiento, ni una sombra de preocupación. Solo burla. Mi partida no era una crisis familiar para ella. Era una anécdota divertida, una molestia que se había quitado de encima. Ese mensaje fue la bofetada final, la que me despertó por completo. Cerré la aplicación con un movimiento brusco. La pequeña y temblorosa posibilidad de una reconciliación, de una disculpa, se extinguió para siempre. Entendí que para ella yo no era una hermana. Era un recurso, un cajero automático con un techo, una conveniencia que se había vuelto un poco respondona. La rabia que sentí era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era caliente y explosiva, sino fría y metódica. Era una energía que me recorría las venas, no para destruir, sino para construir un plan. Ya no había espacio para la duda o la culpa. Solo había un camino a seguir, y por primera vez en mi vida, no me importaba si creaba un conflicto. El conflicto ya estaba allí. Yo solo iba a ponerle un punto final. Empecé a trabajar con una eficiencia que me sorprendió a mí misma. Creé una carpeta en mi escritorio llamada Recuperación. Descargué cada factura de los últimos 6 meses, resaltando los aumentos. Hice capturas de pantalla de los mensajes de texto donde le pedía a Valeria que contribuyera, y ella me ignoraba o respondía con un vago «luego lo vemos». Reuní cada pieza de evidencia digital que demostraba la explotación. No sabía exactamente para qué la usaría, pero sentía la necesidad de tener un arsenal, de respaldar mi decisión con hechos irrefutables. Cada archivo que guardaba en esa carpeta se sentía como un ladrillo que ponía en un muro que la separaría a ella de mi vida para siempre. Estaba construyendo mi propia fortaleza, no con cemento, sino con la dolorosa verdad. Recordé a Miguel, un antiguo compañero de la universidad que ahora era abogado. Nuestra amistad se había enfriado con los años, pero seguíamos conectados en redes sociales. Sabía que se especializaba en derecho inmobiliario. La idea de contactarlo me daba una vergüenza terrible. Era como admitir mi fracaso al mundo. Pero entonces, la imagen de Valeria escribiendo ese mensaje burlón en su teléfono
probablemente desde mi sofá, sobre mi alfombra manchada de vino, borró cualquier rastro de pudor. Busqué su correo electrónico y le escribí un mensaje corto y directo. Le expliqué que tenía familiares viviendo en mi propiedad sin contrato, que se negaban a contribuir a los gastos y que la situación se había vuelto insostenible. Terminé con una simple pregunta. ¿Cuáles son mis derechos como propietaria? Le di a enviar antes de poder arrepentirme. Mientras esperaba una respuesta, que sabía que no llegaría hasta la mañana, mi mente ya estaba varios pasos por delante. Abrí una nueva pestaña en el navegador y busqué cerrajeros de emergencia en Coconut Grove. Hice una lista de 3 empresas con buenas reseñas y servicio 24 horas. Luego, busqué empresas de mudanzas de último minuto. La idea se estaba solidificando en mi mente, tomando una forma clara y aterradora. No iba a pedirles que se fueran. No iba a darles un ultimátum. Ya había pasado la etapa de las palabras. Iba a actuar. Iba a usar las herramientas que la ley y la lógica me daban. Las mismas que había ignorado durante tanto tiempo por miedo a herir los sentimientos de alguien que claramente no tenía ninguna consideración por los míos. Me recosté en la cama, con la computadora portátil aún caliente sobre mis piernas. El sol comenzaría a salir en un par de horas. No había dormido nada, pero no me sentía cansada. Me sentía eléctrica, viva de una manera que no había sentido en meses. Por primera vez, no estaba reaccionando a su caos. Estaba creando mi propio orden. El plan era audaz, definitivo, y no tenía vuelta atrás. Implicaba una confrontación como ninguna que hubiéramos tenido, pero ya no le temía. La niña asustada que había salido de ese apartamento horas antes se había quedado en el pasillo. La mujer que estaba en esa habitación de hotel, planeando metódicamente la recuperación de su vida, era alguien que ni yo misma conocía del todo, y estaba ansiosa por ver de lo que era capaz. A las 6 de la mañana, con los primeros rayos de sol anaranjado filtrándose por la persiana barata del motel, mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un correo de Miguel. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de pánico y esperanza. Lo abrí con los dedos temblorosos. El mensaje era conciso, profesional, pero debajo de las formalidades legales, sentí el apoyo de un viejo amigo. Confirmó lo que sospechaba. Al no existir un contrato de arrendamiento, legalmente eran ocupantes a voluntad. Tenía todo el derecho de pedirles que abandonaran mi propiedad de inmediato. Adjuntó un modelo de notificación de cese de ocupación, simple y directo. No era una sugerencia, era una hoja de ruta. La ley estaba de mi lado. Por primera vez en meses, sentí que el suelo bajo mis pies no era arena movediza, sino roca sólida. Leí el correo 3 veces, dejando que cada palabra se asentara en mi mente. Miguel me explicaba que, aunque podía darles un aviso de 15 días, la naturaleza de la situación, la destrucción de la propiedad, el impago de los gastos acordados verbalmente y su hostilidad directa me daba motivos para exigir una salida inmediata. La clave, Sofía, escribió, es mantener la calma y ser firme. No entres en su drama. Presenta los hechos y no te muevas de tu posición. Sus palabras fueron un bálsamo y una armadura al mismo tiempo. Imprimí mentalmente su consejo. Calma. Firmeza, hechos. No era una pelea familiar lo que se avecinaba. Era la ejecución de un derecho legal. La distinción era crucial. Me dio el desapego emocional que necesitaba para no flaquear, para no caer de nuevo en el papel de la hermana pequeña y sumisa. Con esa nueva convicción, tomé mi teléfono y marqué el primer número de mi lista, la empresa de mudanzas. La voz del otro lado de la línea sonaba adormilada, pero mi tono era tan claro y decidido que pareció despertarlo. Buenos días. Necesito un servicio de mudanza de emergencia para las 8 en punto en Coconut Grove. Solo para sacar cajas y muebles a un depósito. Sí, esta misma mañana. No hubo titubeos en mi voz. Mientras le daba la dirección, sentí una extraña dualidad. Una parte de mí estaba aterrorizada por la audacia de lo que estaba haciendo, pero la otra, la que había tomado el control, operaba con una eficiencia glacial. Confirmé la hora y el precio, y colgué.
El primer paso tangible estaba dado. La maquinaria se había puesto en marcha, y ya no había forma de detenerla. El siguiente llamado fue al cerrajero. Esta vez fue más fácil. Mi voz ya no tenía el más mínimo temblor. Quisiera programar un cambio de todas las cerraduras de mi apartamento para esta tarde, alrededor de la 1. Agendé la cita con la misma naturalidad con la que habría pedido una pizza. Este acto se sentía profundamente simbólico. No solo estaba a punto de sacarlos a ellos, sino que me aseguraría de que nunca más pudieran volver a entrar sin mi permiso. Las llaves que les había dado tan generosamente, las mismas que usaban para entrar y salir a su antojo, pronto serían pedazos de metal inútiles. Estaba reclamando mi soberanía, un cerrojo a la vez. Era el punto final definitivo. La garantía de que mi santuario volvería a ser impenetrable. Después de una ducha rápida, salí del motel. El aire de la mañana en Miami era húmedo y pesado, pero yo lo sentí fresco, como si estuviera respirando por primera vez en mucho tiempo. Encontré una pequeña tienda de copias a unas cuadras de distancia. Al entrar, el olor a tóner y papel me pareció el perfume del empoderamiento. Le entregué al empleado mi memoria USB con la carpeta que había llamado Recuperación. Mientras la impresora escupía hoja tras hoja, las facturas de luz con gráficos ascendentes, los correos electrónicos ignorados, la multa del condominio, la notificación legal redactada por Miguel, vi cómo la injusticia abstracta se convertía en algo tangible. Cuando me entregó el fajo de papeles, sentí su peso en mis manos. Eran $12,000 de evidencia. Era mi voz, impresa en blanco y negro. Caminé de regreso al motel con los papeles metidos en una carpeta de cartón que había comprado. La gente pasaba a mi lado, apurada por llegar al trabajo, ajena a la batalla personal que yo estaba a punto de librar. Saqué mi teléfono y miré de nuevo la foto de mi abuela. Esta vez, su sonrisa no me provocaba culpa, sino complicidad. Sentí que me estaba dando un guiño, como diciendo, ya era hora, mija. La niña que siempre había temido la ira de Valeria, que se encogía para no ocupar espacio, había desaparecido en esa noche larga y solitaria. En su lugar, había una mujer que sostenía la prueba de su explotación en una mano y la llave de su propia liberación en la otra. Ya no había miedo, solo un propósito claro y afilado. Pedí un Uber. Durante el trayecto hacia Coconut Grove, el paisaje familiar parecía diferente. Las mansiones con sus jardines exuberantes, las calles arboladas. Todo parecía parte de una película en la que yo era la protagonista. Miraba por la ventana, pero mi mente estaba en el apartamento. Repasaba el plan una y otra vez. Entraría, pondría la carpeta sobre la mesa y diría las palabras que había ensayado en mi cabeza. No gritaría, no lloraría. Sería como un cirujano, precisa, calmada, resuelta. El conductor me miró por el espejo retrovisor. ¿Todo bien, señorita? Está muy callada. Asentí con una pequeña sonrisa. Todo perfecto, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, no era una mentira. Cuando el auto dobló en mi calle, vi el camión de mudanzas. Estaba estacionado a unos 20 metros de mi edificio, discreto pero inconfundible. 2 hombres con uniformes de la empresa estaban apoyados contra el vehículo, tomando café. El corazón me empezó a latir con más fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina. Le pagué al conductor y me bajé. El camión era la prueba de que esto no era un sueño ni una fantasía de venganza. Era real. Estaba sucediendo. El plan que había trazado en la oscuridad de una habitación de motel anónima estaba a punto de materializarse bajo el brillante sol de la mañana de Florida. La visión de ese camión solidificó mi determinación de una manera que ninguna hoja de cálculo podría haberlo hecho. Me acerqué a los 2 hombres. Eran robustos, de aspecto cansado, pero profesional. Buenos días. Soy Sofía. Los llamé hace un rato. Uno de ellos, el que parecía estar al mando, asintió. Estamos listos cuando usted lo esté, dijo con una voz grave. Le expliqué brevemente la situación, que necesitaba que esperaran mi señal y que, una vez dentro, su trabajo sería empacar rápidamente las pertenencias de las habitaciones de invitados y llevarlas a un depósito cuya dirección ya tenía lista. No hicieron preguntas.
Su indiferencia profesional era exactamente lo que necesitaba. No eran parte de mi drama familiar, eran herramientas, mis aliados contratados para una tarea específica. Sostuve la carpeta contra mi pecho como si fuera un chaleco antibalas. Con los hombres de la mudanza esperando a una distancia prudente, comencé la caminata final hacia la puerta de mi edificio. Cada paso resonaba en el silencio de la mañana. Atravesé el vestíbulo, saludando al portero con una inclinación de cabeza que no delataba la tormenta que llevaba dentro. Subí en el ascensor, viendo mi reflejo en las puertas de metal. Una chica de aspecto normal con una carpeta en las manos. Pero yo sabía que era otra persona. Al llegar a mi piso, el pasillo estaba en silencio. Me paré frente a la puerta de mi apartamento, la número 7B. Podía oír el murmullo de un televisor adentro. Tomé una respiración profunda, sintiendo el peso de los últimos 6 meses, el recuerdo de la humillación de la noche anterior y la fuerza de la promesa a mi abuela. Los hombres de la mudanza estaban ya al final del pasillo, esperando. Levanté mi mano y, con los nudillos firmes, golpeé la puerta. La puerta se abrió con un chirrido lento. Fue Ricardo quien apareció, con los ojos hinchados y el pelo revuelto, vistiendo la misma ropa de la noche anterior. El olor a alcohol rancio y a fiesta vieja salió del apartamento como una exhalación fétida. Me miró, parpadeando, su cerebro con resaca luchando por procesar la escena. Yo, de pie en el umbral, con una expresión que nunca antes me había visto. Y detrás de mí, en el pasillo, las siluetas imponentes de 2 hombres con uniformes. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido, solo confusión y un vago malestar. No le di tiempo a reaccionar. Pasé junto a él, sin rozarlo, y entré en mi casa. El desastre era aún peor con la luz de la mañana, que se colaba por las ventanas, revelando cada mancha, cada ceniza, cada trozo de dignidad perdida. Caminé directamente hacia la mesita de centro de mi abuela, la que Valeria había usado como reposapiés. Con un gesto deliberado, barrí con el dorso de la mano un par de vasos vacíos que cayeron sobre la alfombra manchada con un ruido sordo. En el espacio que despejé, coloqué la carpeta de cartón. El sonido del papel golpeando la madera fue el único ruido en el apartamento. Un sonido seco, definitivo. Valeria apareció en ese momento desde el pasillo de las habitaciones, atraída por el ruido. Llevaba una bata de seda y una expresión de fastidio que se congeló en su rostro al verme. «¿Qué demonios haces aquí?», empezó a decir, su voz ronca y llena de la arrogancia de siempre. «Te dije que te largaras». Pero su frase se quedó a medias cuando vio a los hombres de la mudanza que ahora estaban de pie en la puerta, esperando mis instrucciones. Ignoré su pregunta. Abrí la carpeta y saqué el fajo de papeles. Los extendí sobre la mesa como si fueran cartas en un juego de póker que sabía que ya había ganado. «Esto», dije, mi voz sorprendentemente firme y clara, sin un solo temblor, «es un resumen de los últimos 6 meses. $12,472 en gastos que generaron y que yo pagué. Aquí están las facturas de luz, de agua, del condominio, cada una». Empujé los papeles hacia ella. Ricardo se había acercado y miraba los documentos con los ojos desorbitados, como si viera un fantasma. La evidencia tangible de su parasitismo estaba allí, impresa en blanco y negro, y no había forma de negarla o minimizarla con una de sus frases condescendientes. Era la fría y dura matemática de su abuso. Luego, saqué el último documento, el que Miguel me había enviado. Lo coloqué encima de las facturas. Y esta es una notificación formal de cese de ocupación. Tienen 1 hora para empacar sus pertenencias esenciales. Ropa, documentos, artículos personales. El resto, hice una pausa, mirando a los hombres de la mudanza. Será empacado y enviado a un depósito. Les enviaré la dirección y la llave por mensaje de texto. Mi mirada se encontró con la de Valeria. El color desapareció de su rostro. La máscara de superioridad se resquebrajó, revelando por primera vez el pánico puro que había debajo. Su boca se movía, pero las palabras no salían. El guión de su vida, donde ella siempre tenía el control, donde Sofía siempre cedía, acababa de ser quemado frente a sus ojos.
No puedes hacer esto, gritó finalmente, encontrando su voz. Era un chillido agudo, desesperado. Soy tu hermana. Esta es mi familia. Intentó dar un paso hacia mí, con una furia que en otro tiempo me habría hecho retroceder. Pero yo no me moví. Me quedé allí, anclada por la certeza de mi decisión. Tú dejaste de ser mi hermana anoche, cuando me echaste de mi propia casa, respondí. Mi voz baja pero cortante, cada palabra medida. Y esta nunca fue tu casa. Fue un favor. Y ustedes lo convirtieron en una ocupación. Hice un gesto con la cabeza a los hombres del pasillo. Por favor, empiecen por la habitación de invitados. Ellos asintieron y entraron, sus botas de trabajo marcando el suelo sucio, con una autoridad que ni Valeria ni Ricardo se atrevieron a cuestionar. El caos se desató. Valeria empezó a gritar incoherencias, mezclando insultos con súplicas y amenazas. Llamaré a nuestros padres. Llamaré a la policía. Yo simplemente saqué mi teléfono. Adelante, le dije con calma. Explícales a nuestros padres por qué me deben $12,000. Y explícale a la policía por qué estás ocupando ilegalmente una propiedad que no es tuya. Tengo todos los documentos aquí, Valeria. El título de propiedad está a mi nombre. Ricardo, por su parte, se había desplomado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Su silencio cómplice, su pasividad que tanto me había herido, ahora lo dejaba completamente impotente. Era una figura patética, un espectador en el derrumbe de su propia vida, incapaz de decir o hacer nada. Como siempre, los hombres de la mudanza trabajaban con una eficiencia brutal y desapasionada. Entraron en la habitación que mis sobrinos habían destrozado y empezaron a meter juguetes y ropa en cajas grandes de cartón. El sonido de la cinta de embalaje al ser arrancada del rollo era como una banda sonora de la expulsión. En ese momento, los niños salieron de su cuarto, asustados por los gritos de su madre y la presencia de extraños. Me miraron con sus ojos grandes y confundidos, y por un instante mi corazón se encogió, pero entonces recordé el dibujo con marcador permanente sobre mi trabajo, el desprecio de su madre por mi sustento. Esto no era contra ellos, era por mí. Valeria corrió a abrazarlos, usándolos como un escudo humano, lanzándome una mirada llena de veneno. Pero el truco ya no funcionaba. Mi mirada se desvió por un segundo hacia mi escritorio, al otro lado de la sala. En medio de los restos de la fiesta, la pequeña foto enmarcada de mi abuela seguía en pie. Su sonrisa parecía brillar en medio del desorden. Sentí una conexión directa con ella, una aprobación silenciosa que me recorrió como una corriente eléctrica. Estaba haciendo lo que ella me había dicho. Estaba cuidando mi castillo, no dejando que nadie me hiciera sentir pequeña bajo mi propio techo. Ese pensamiento solidificó la última pizca de duda que pudiera haber quedado en mí. Esta no era una venganza, era una restauración. Estaba reclamando el legado de amor y de independencia que ella me había confiado y que yo casi había permitido que me arrebataran. Valeria, al ver que sus gritos y sus hijos no surtían efecto, cambió de táctica. Empezó a llorar. Lágrimas de cocodrilo, dramáticas y ruidosas, diseñadas para generar culpa. ¿A dónde iremos, Sofía? ¿Nos vas a dejar en la calle? ¿Con los niños? Se acercó a mí, tratando de tomar mi brazo. Me aparté como si su contacto quemara. Ese ya no es mi problema, Valeria, dije, y la frialdad en mi propia voz me sorprendió. Tuvieron 6 meses para planificar, para ahorrar, para contribuir. En lugar de eso, eligieron ir a cenar a Brickell y organizar fiestas. Cada elección tiene una consecuencia. Esta es la tuya. La verdad era tan simple y tan brutal que no tuvo nada que responder. Se quedó allí, con las lágrimas falsas secándose en su rostro, derrotada. Los hombres de la mudanza ya habían llenado varias cajas. Ricardo finalmente se levantó, moviéndose como un autómata. Empezó a meter ropa en una maleta sin orden ni concierto. La pelea había salido del cuerpo de Valeria. Se dio cuenta de que había perdido. El poder, la intimidación, el chantaje emocional. Todo su arsenal se había vuelto inútil contra mi calma y mis documentos. Observé cómo se movían por mi apartamento, ahora como intrusos desesperados, recogiendo los fragmentos de la vida de lujo que habían construido sobre mis cimientos.
No sentí satisfacción, ni alegría. Solo un vacío inmenso, el espacio que quedaba después de extirpar un tumor que había crecido durante años. El alivio vendría después. Por ahora, solo había la extraña paz de la cirugía. Una hora después, estaban en la puerta, con un par de maletas, los niños llorosos y la dignidad hecha jirones. Los hombres de la mudanza estaban haciendo su último viaje hacia el camión. Valeria se detuvo en el umbral y me miró por última vez. No había odio en sus ojos, ni siquiera ira, solo un vacío desconcertado. La mirada de alguien que no puede comprender cómo el universo ha dejado de girar a su alrededor. «Nunca te lo perdonaré», susurró. Yo la miré directamente a los ojos, sin parpadear. «No te lo estoy pidiendo», respondí. Y con eso, se dio la vuelta y se fue, seguida por su marido silencioso y sus hijos confundidos. Vi cómo caminaban por el pasillo, sin mirar atrás, hasta que desaparecieron en el ascensor. El fin de una era. Cuando la puerta se cerró, el clic del cerrojo resonó en el apartamento vacío con una finalidad atronadora. Me quedé apoyada contra la madera, con la frente fría contra la superficie, y solté el aire que no sabía que había estado conteniendo durante 6 largos meses. El silencio que siguió no fue incómodo ni vacío. Fue el silencio más hermoso y lleno de paz que jamás había escuchado. Era un silencio que podía sentir en mis huesos, un bálsamo que calmaba los nervios deshilachados por el ruido constante de sus vidas. No hubo lágrimas de tristeza, ni un estallido de alegría triunfante, solo una profunda, inmensa y abrumadora sensación de alivio, como la de un náufrago que finalmente llega a la orilla después de una tormenta interminable. Por primera vez en medio año, estaba sola en mi casa. Y era maravilloso. Pasé el resto del día en una especie de trance productivo. Me puse guantes de goma. Abrí todas las ventanas para que la brisa de Miami se llevara los últimos vestigios de su presencia y empecé a limpiar. Fregar la mancha de vino tinto de la alfombra blanca fue un acto casi ceremonial. Tiré a la basura las botellas vacías, las colillas de cigarrillos que encontré en una maceta y toda la comida chatarra que habían dejado en mi refrigerador. Cada bolsa de basura que sacaba se sentía como si estuviera purgando no solo mi hogar, sino también mi alma. El olor a cloro y a limpiador de limón reemplazó el hedor a alcohol rancio y perfume barato. Poco a poco, mi apartamento comenzó a resurgir de debajo de los escombros de su desconsideración. No era solo una limpieza, era una reclamación, un exorcismo. A la 1 en punto, tal como estaba programado, llegó el cerrajero. Era un hombre mayor, de pocas palabras, que se puso a trabajar de inmediato. El sonido metálico de las viejas cerraduras siendo removidas fue música para mis oídos. Mientras él instalaba los nuevos mecanismos, más fuertes y seguros, yo observaba, sintiendo cómo una capa final de seguridad se asentaba sobre mí. Cuando terminó, me entregó un juego de llaves nuevas, brillantes y desconocidas. Sostenerlas en la palma de mi mano fue un momento increíblemente poderoso. Eran diferentes a las llaves que mi abuela me había dado, pero el sentimiento era el mismo. Eran las llaves de mi independencia, de mi santuario. Esta vez, sabía que nunca volvería a entregar una copia a nadie que no la mereciera por completo. Esa noche dormí por primera vez en mi propia cama sin sentirme como una invitada. Me desperté a la mañana siguiente con los rayos del sol entrando por mi ventana, no con los gritos de mis sobrinos. El silencio matutino era tan puro que me quedé acostada unos minutos solo para disfrutarlo. Me preparé una taza de café y me senté en mi sofá, en mi sala impecablemente limpia, con los pies sobre mi mesita de centro. Mis ojos se posaron en la foto de mi abuela. Su sonrisa parecía más brillante, como si estuviera orgullosa. Sentí que finalmente había cumplido mi promesa. Había protegido su regalo, no solo el apartamento, sino el concepto de un hogar seguro. La paz que sentía no era una ausencia de conflicto, sino la presencia de mí misma. El teléfono sonó al mediodía. Sabía que era mi madre. La voz de Valeria, llena de veneno y victimismo, seguramente ya había llegado a sus oídos. Respondí con una calma que no sabía que poseía. Mi madre estaba histérica,
acusándome de ser cruel, de echar a mi propia sangre a la calle. Escuché en silencio, sin interrumpir su torrente de acusaciones. Cuando finalmente se detuvo para tomar aire, le respondí con una voz suave pero inquebrantable. Mamá, los acogí durante 6 meses. Les di mi casa, mi dinero y mi paz. Valeria tomó su propia decisión cuando me dijo que me largara. Yo solo la tomé en serio. Cuando intentó argumentar, la detuve. Te quiero, mamá, pero esta conversación ha terminado. Mi decisión no es negociable. Y colgué. No hubo más llamadas. Al día siguiente, hablé con Miguel. Me felicitó por mi valentía y, siguiendo mis instrucciones, redactó y envió una carta formal a la única dirección que tenía de ellos, la casa de los padres de Ricardo. La carta detallaba la deuda de $12,472, adjuntando copias de todas las facturas, y les daba 30 días para presentar un plan de pago. En el fondo, sabía que probablemente nunca vería ese dinero. Valeria y Ricardo eran expertos en evadir responsabilidades, pero el acto de enviarla fue mi punto final financiero. No se trataba de recuperar el dinero. Se trataba de documentar la verdad, de tener un registro formal de su abuso. Mi paz mental ya no estaba ligada a su cuenta bancaria. Ya había pagado el precio de mi libertad, y no me arrepentía. Un par de semanas después, me enteré a través de una prima que Valeria y su familia se habían mudado a Orlando, a vivir con los padres de Ricardo en una casa mucho más pequeña. Según mi prima, Valeria contaba una versión muy editada de la historia, en la que yo era la villana inestable que los había traicionado de la noche a la mañana. Escuché la historia sin sentir una sola punzada de ira. Su destino, sus mentiras, su drama, ya no me pertenecían. Se habían convertido en ruido de fondo, en una historia sobre personas que una vez conocí. La indiferencia que sentía era la prueba definitiva de mi curación. Su poder sobre mí se había basado en mi amor y mi sentido del deber. Sin eso, no eran nada. Ahora, han pasado 3 meses. Mi apartamento es mi santuario de nuevo. El orden y la calma han vuelto. Mi negocio de diseño gráfico está prosperando. La creatividad fluye cuando no estás constantemente en modo de supervivencia. A veces, cuando estoy trabajando hasta tarde en mi escritorio, miro hacia la sala vacía y sonrío. El espacio ya no se siente encogido, se siente expansivo, lleno de posibilidades. He aprendido a decir no sin sentir culpa, a poner límites sin necesitar la aprobación de nadie. La relación con mis padres es distante, pero honesta. Saben que hay una nueva línea dibujada en la arena, y la respetan, aunque no la entiendan. La foto de mi abuela sigue en mi escritorio, pero ahora tiene compañía. A su lado, he colocado una de las nuevas llaves del apartamento, simplemente apoyada en el marco. No como un trofeo de guerra, sino como un recordatorio de que la fuerza no siempre grita. A veces, simplemente cierra una puerta para poder abrir una ventana. Un recordatorio de que un hogar no son solo 4 paredes, sino el lugar donde tu paz es la regla principal. Y en mi casa, en mi vida, la paz ha vuelto para quedarse. Es curioso cómo las palabras que fueron diseñadas para destruirte pueden terminar siendo las que te reconstruyen. ¿No te gusta? Pues lárgate. Esa frase, lanzada como un arma en mi propia casa, fue la bofetada más dolorosa y, al mismo tiempo, el regalo más grande que he recibido. Porque en ese momento de humillación absoluta, me vi forzada a entender una verdad fundamental. El respeto no se pide, se exige. Y a veces, la única forma de exigirlo es, irónicamente, haciendo exactamente lo que te dicen: largarte. No de tu casa, no de tu espacio, sino de la dinámica tóxica que te mantiene prisionera. Me fui de la versión de mí misma que aguantaba todo en silencio, y en esa partida, encontré el camino de regreso a mi verdadero hogar. He aprendido que la palabra familia es un concepto que a menudo idealizamos. Nos enseñan que la sangre nos obliga a perdonar, a soportar, a ceder, pero nadie te advierte que a veces los lazos de sangre pueden convertirse en cadenas.
Aprendí que la verdadera familia no es la que comparte tu ADN, sino la que respeta tu espacio, celebra tu crecimiento y protege tu paz como si fuera la suya. Permitir que alguien te explote en nombre del amor familiar no es lealtad, es autodestrucción. Romper ese ciclo no es una traición, es un acto de supervivencia y de amor propio. A veces, el acto más amoroso que puedes hacer por tu familia es enseñarles, con tus acciones, dónde están tus límites. Mi mayor descubrimiento fue que la fuerza no siempre ruge. Durante años, confundí la estridencia de mi hermana con fortaleza y mi silencio con debilidad. Creía que para enfrentarla, tendría que volverme como ella, ruidosa, agresiva, dominante. Pero la noche en esa habitación de hotel, descubrí un poder diferente, uno que reside en la calma, en la planificación metódica, en la ejecución silenciosa de una decisión inquebrantable. No necesité levantar la voz, solo necesité levantar mis estándares. La verdadera fuerza no está en ganar una discusión a gritos, sino en tener la claridad para terminarla de una vez por todas. Con hechos, con dignidad y sin necesidad de su aprobación. Los límites son el lenguaje del autorrespeto. Durante mucho tiempo, no tuve un lenguaje propio. Hablaba el dialecto de la conveniencia de los demás. Mi sí era fácil. Mi no era casi inexistente. Lo que pasó en mi apartamento fue la manifestación física de mi falta de fronteras emocionales. Mi espacio personal fue invadido porque yo nunca tracé una línea clara en la arena. Cambiar las cerraduras de mi puerta fue mucho más que una medida de seguridad. Fue un acto simbólico. Fue la declaración de que, a partir de ese momento, yo sería la única con la llave de mi paz, de mi tiempo y de mi energía. Y esa llave ya no estaría disponible para cualquiera que quisiera hacer una copia. Mucha gente se queda pensando en los $12,000, en la injusticia financiera. Y sí, fue una herida profunda. Pero la lección más grande que saqué de ello es que hay deudas que no se pueden pagar con dinero. ¿Cuánto vale tu salud mental? ¿Cuánto cuesta tu paz interior? ¿Qué precio tiene dormir por la noche sin ansiedad? Al final, entendí que ese dinero no fue una pérdida, sino una inversión. Fue el costo de la matrícula en la escuela más dura de la vida, donde me gradué con una maestría en amor propio y establecimiento de límites. Aceptar que quizás nunca recuperaría ese dinero fue el paso final para liberarme de ellos por completo. Mi victoria no estaba en su pago, sino en mi paz. Si mi historia resuena contigo, es porque no es solo mi historia. Es la historia de cualquiera que se haya sentido alguna vez pequeño en su propio mundo, de quien ha dado tanto de sí mismo que ha olvidado quedarse con algo para sí. Es la historia de quienes han amado a alguien hasta el punto de perderse en el proceso. Lo que quiero que te lleves de mi experiencia es esto. Tú eres el soberano de tu propia vida. Tienes el derecho de definir quién entra, quién se queda, y, lo más importante, quién debe irse. Tu hogar, ya sea físico o emocional, es tu santuario, y nadie tiene derecho a profanarlo. Sin importar la sangre que compartan, ¿alguna vez has tenido que tomar una decisión que, aunque dolorosa, sabías que era necesaria para salvarte a ti mismo? Esa decisión, ese momento en que eliges tu bienestar por encima de la comodidad de otros, es el verdadero punto de inflexión. Si esta historia te ha recordado tu propia fuerza, te invito a que te suscribas a este canal y te unas a una comunidad de personas que entienden el valor de la paz interior. Déjame un comentario contándome desde dónde nos ves y comparte una lección que la vida te haya enseñado. Juntos, podemos construir un espacio donde recordarnos mutuamente que merecemos vivir sin que nadie nos diga que nos larguemos de nuestro propio camino.